La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y quiero darle hincapié a este verso antes de empezar, porque aquí dice bien claro que ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. En este día nos vamos a concentrar a hablarle a las personas que obviamente han tomado ese paso y han empezado en este camino transformador, que hemos sido libertados del pecado, que hemos libertado de todas las ataduras que antes nos ataban y hemos hecho hechos siervos de Dios. Nuestro trabajo ahora es servirle a Dios de la manera que Dios quiere que le sirvamos. Y continúa después de la coma diciendo: tenéis por vuestro fruto la santificación. Y aquí paramos y entramos en esta introducción del mensaje de hoy, puesto como por título: tu relación con Dios. Y para empezar este mensaje, estuve buscando información del cristiano y me tuve que limitar a Florida. Y usted sabe que hay una compañía americana que se llama el Pew Research Center. Y este centro de research, ellos buscan y hacen diferentes estudios a los ciudadanos de Estados Unidos. Específicamente me concentré en la data del estado de la Florida, porque ahí es que estamos nosotros y nos podemos relacionar con lo que ellos tienen que decirnos. Y en esta última encuesta que pude conseguir de estas personas, donde preguntaron que cuántos eran cristianos, la data enseña que 70% de las personas que viven en Florida, que fueron entrevistadas, dicen que son cristianos. Y la data a mí como que me sorprendió, no sé si a usted le está sorprendiendo, porque déjeme decirle que si 70% son cristianos, eso quiere decir que donde quiera que yo vaya, 7 de cada 10 personas se supone que sean cristianos. Y no sé si a usted se le va a la mente como a mí se me fue cuando leí esta información, pero yo dije, déjame ver, la última vez que yo fui a la tienda, de cada 10 personas, 7 eran cristianos. De cada 20, 14 eran cristianos. Y usted ve por donde yo voy. Y como que se me hizo difícil estar de acuerdo con estos datos. Y esto es lo que nos trae al mensaje de hoy. Porque déjeme decirle, hermano, que no todo lo que usted va a ver de esos 10 van a actuar como cristianos, se van a comportar como cristianos, se van a portar como cristianos, se van a parecer como un cristiano. Pero desafortunadamente la persona, el ser humano, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, muchos dicen que son cristianos, pero muchos de ellos están pasando por un proceso de santificación que todavía usted no puede ver el fruto como en otros o en otras personas. Y cuando vamos hablando de eso, sabemos que la santificación es una separación, no solamente de posición física, sino también implica una transformación del carácter, es decir, una transformación de la inclinación natural a un modo de ser más espiritual. Y muchas veces eso es difícil de conseguirlo. Ahora, yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tienes una relación con Dios? Porque es diferente decir yo soy cristiano a tener una relación con Dios. Y si se acuerdan del título, vamos a estar hablando de tu relación con Dios. Y si tú dices que sí tengo una relación con Dios, pues tengo que preguntarte qué tipo de relación tú tienes con Dios. Depende en
en qué lado te encuentres. Y voy a explicar lo que quiero decir. Pudieras ver la vida de dos diferentes formas. Hay dos diferentes bandos, si pudiéramos decirlo de esa manera. Hay un bando de personas en la tierra que piensan que el ser cristiano es seguir unas regulaciones, unas limitaciones, unas reglas y muchas obligaciones. Ese es un bando. Hay otro bando en el otro lado, cuando le pregunta qué tú piensas de los cristianos. Ese otro bando dice, ser cristiano es una relación personal, íntima, que te atrae cada día más. Hermano, yo estoy preparándome para este mensaje. Estoy tratando de buscarle cómo yo puedo explicar lo que yo estoy pensando, cómo mejor puedo transferir este mensaje a la iglesia, cómo yo le puedo explicar al pueblo que me está escuchando, a las personas que me están escuchando y que me puedan entender. En el pueblo de Dios tenemos diferentes tipos de relaciones. Hoy vamos a hablar de la tuya, pero ahora yo quiero que tú hagas la asignación y veas en cuál de estos grupos tú te puedes relacionar. Está el grupo de los conocidos. Esas personas que se le llaman los conocidos son los que tú los encuentras en algunos de los cultos. No vienen con frecuencia a la iglesia. Y esas personas es difícil llamarlos cristianos. Y ellos mismos, si se hacen un examen adentro, quizás ellos mismos reconozcan que no son cristianos. Solamente visitan a veces a la iglesia. Pero ustedes saben como a mí me gusta usar la palabra de Dios para enseñar. Y no solamente para enseñar, sino que para también aprender. Y cuando yo voy al capítulo 14 del libro de Juan, los versículos 22 y 23 específicamente, pero antes de leer esos específicos voy a darle un background de lo que está hablando Juan, no quiero sacarlo del contexto. No tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, pero quiero que escuchen esto bien. Porque aquí está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y son las palabras de Jesús aquí escritas, plasmadas en mi Biblia, diciendo, empezando por el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando le damos así adelante, más para adelante, hasta que paramos en el 22, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire cómo este discípulo está pensando y le está diciendo, ¿cómo tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y le contesta Jesús en el versículo 23 y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? Para que ustedes entiendan mi mentalidad, de la forma que yo proceso las cosas. Estamos hablando de este tipo de persona que solamente entra a la iglesia, como le estaba diciendo ahorita, 2 veces al año. Una persona que no tiene ningún tipo de relación con Dios. Ese tipo de persona que no tiene ninguna relación con Dios, ¿cómo usted va a esperar? ¿Cómo nosotros vamos a esperar que las buenas cosas que Dios tiene para nosotros también le caigan a él? Oye, sí, porque eso es el problema aquí. Aquí Dios está diciendo, ven un Espíritu Santo, voy a mandar para que ustedes no estén solos, ¿no? Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque no tiene una relación, porque no lo conoce, porque no ha pasado por este punto donde nos está diciendo Romanos 6:22 que ahora que habéis sido libertados del pecado, tendremos este fruto ¿de qué? De la santificación. Pero si no pasamos estos pasos que son primeros, nunca vamos a poder tener los beneficios que vienen después. Por ejemplo, el Espíritu Santo.
Estamos hablando todavía a este grupo que yo le digo los conocidos. Estamos hablando de estos que apenas entran a la iglesia cuando ellos creen que hace falta, cuando hacen un culto suficiente grande, cuando lo que hay es un bautismo de un familiar, cuando hay algo, una comelata. Sí, porque esos los hay también. Oh, si hay comida, sí voy, si no, no. Sí, hermano, porque estas personas, entonces después ellos esperan, después ellos piden y no reciben. Después ellos buscan y no hallan. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una relación con Dios, por lo menos una relación válida. Vamos a entrar en otro grupo. Este grupo que vamos a entrar ahora son lo que yo le digo los amigos. Cuando yo voy a la Biblia, en Mateo 25, lo voy a leer, lo tengo aquí escrito, no voy a buscarlo, pero si usted siente buscarlo, Mateo 25, los versículos 26 y 27, es más, empezando desde el 20, ahí está la parábola de los talentos. Y estoy diciendo esto porque yo entiendo que muchos amigos no lo conocen a usted como a lo mejor sus padres. Muchos amigos solamente saben quién es usted, solamente están con usted en los tiempos buenos. Muchos amigos solamente se conocen de un nivel social. Sí, porque cuando se junta el grupo y van a ciertos lugares a comer, a cenar, a fiestar, lo que sea, pues ahí usted está entre amigos. Pero esto que estamos hablando ahora son estos amigos que a lo mejor aquí en la iglesia se hablan en los cultos, se ven a menudo o a veces comen juntos, pero no tienen nada de familia. Y lo que los junta no son muchas cosas, solamente son un grupo de personas que tienen en común. Y este grupo de amigos no se conocen a una profundidad como a lo mejor su papá o su mamá lo conocieran. Y cuando estamos en Mateo 25, aquí empezamos a ver esta parábola de los talentos. Y en el versículo 20 empezamos a ver como a una de estas personas se le dieron 5 talentos. Y esta persona fue y multiplicó esos talentos y lo multiplicó a 5 más. Y después en el versículo 22 podemos ver a otra persona que le dieron 2 talentos. Y esa persona fue y le dieron 2 talentos por encima de lo que ya tenía. Y llegamos al verso 24. Este es el amigo que vamos a hablar ahora. Y este verso 24, esta persona le dieron 1 talento. Y esta persona pensaba que Jesús era una persona mala, negligente. Del versículo 24 en adelante pueden leer los detalles. Pero para hacer una historia larga, corta, hizo un hueco, enterró el talento y lo tapó. Y cuando llegó Jesús, él fue, sacó el talento y se lo entregó tal como lo recibió. Y Jesús le dice en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Bueno, estamos hablando de unas personas que no conocen el Evangelio. Estamos hablando de unas personas que saben del Evangelio, pero no conocen al Evangelio. Han escuchado del Evangelio, a lo mejor nos vemos aquí algunos domingos que otros días, pero no conocen a profundidad quién es Dios. Y tratan de tomar unas decisiones, hacen unas asunciones de quién es el Dios Todopoderoso, cuando no deberían estar tomando ninguna de esas decisiones, porque no saben en realidad quién es Dios. Y él decía, no, porque tú eres una persona mala, tú eres una persona negligente, no sabiendo la misericordia que tiene Dios para con nosotros, que una persona mala, no sabiendo lo bueno que es Dios para con nosotros. Esto se llama no tener relación, esto se llama no conocer a tu Creador. Porque nosotros que conocemos a nuestro Creador, nosotros que tenemos una relación con Dios, sabemos que lo que está explicado en el versículo 26 no es lo que Dios es en realidad. Nosotros tenemos una relación con Dios y sabemos que Dios no es malo, sabemos que Dios no es negligente, todo lo contrario.
Por eso es que las primeras personas que se le dieron otros talentos, en el versículo 20 y en el versículo 22, ellos fueron y doblaron los talentos. Ellos fueron, invirtieron eso y lo hicieron el doble de lo que era originalmente. ¿Por qué? Porque ellos entendían quién era Dios. Porque ellos entendían para quién estaban trabajando. Porque ellos entendían para quién estaban haciendo lo que hicieron. Estas personas que se llaman, yo les llamo amigos, entran a la iglesia y oran a Dios. Solo oran en la iglesia y a veces leen la palabra, pero no tienen una relación como manda. No tienen una profundidad para poder entender los misterios de Dios. Muchas veces, cuando hablamos de Dios, nos referimos a una persona o a un Dios que no tiene sentido, porque vemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios, cuando en la matemática de Dios 1 más 1 es 100. Vemos en la matemática de Dios como que cuando Él dice, cuando se está refiriendo a la fe, dice, lo único que tú necesitas es un granito de mostaza, que es es el grano más pequeño, ¿no? Pero después dice que con ese grano de mostaza tú puedes mover una montaña. Tú dices, ¿qué? Como que no tiene sentido. Pero nosotros que tenemos una relación con Dios podemos ver la profundidad, podemos ver cuáles son el motivo de Dios a través de las cosas que nos manda hacer, a través de las cosas que nos dice que hagamos, a través de las cosas que permiten nuestras vidas para Él glorificarse, porque muchas veces pasamos por ciertos tiempos en nuestras vidas y no entendemos por qué. Pero para nuestra sorpresa, como que al final, como que todo trabaja para bien. Así que dice la Biblia, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien. En esta tercera parte vamos a entrar a hablar de los novios. ¿Sabe lo que es un novio, no? Esa es la parte cuando usted conoce a alguien y empieza a conocerlo de tanta manera que se hace amigo de esa persona. Y este amigo usted se le sigue acercando de tal manera que usted empieza a sentir algo por dentro, le decimos maripositas. Y cuando usted empieza a sentir algo por esa persona del sexo opuesto, que se enamora de esta persona y empieza a sentir algo sobrenatural que lo atrae, lo atrae, lo atrae. Y cuando este sentimiento es mutuo, estas dos personas entran en lo que se le llama un noviazgo. Y en este noviazgo, estas personas continúan a conocerse a más profundidad que un amigo y mucha más profundidad que un conocido. Y estas personas se hablan todos los días. Estas personas se ven con mucha frecuencia. A menudo comen juntos. Se cuentan los problemas que le pasan el uno al otro y comparten tiempo de calidad. Palabra clave. Eso se llama un noviazgo, ¿no? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, aquí quiero llevarlos al capítulo 4 del libro de Juan. Específicamente el versículo 25 está hablándole a la mujer samaritana y le dijo la mujer: sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cuántas personas en la iglesia no hay como esta mujer samaritana que han escuchado toda su vida las cosas buenas que dice la palabra de Dios, que ya se las tienen grabadas en la mente y lo repiten con certeza? Pero el problema es que una cosa es decirlo con certeza, una cosa es saberlo de memoria, una cosa es poder repetirlo por tu boca, y otra cosa es tener la experiencia personal de saber quién está parado al frente tuyo cuando está parado al frente tuyo Jesucristo.
Porque déjeme decirle, Jesús estaba hablando con ella directamente. Jesús, el Mesías, estaba presente al frente de ella. Y ella le decía, no, que ustedes dicen que adoremos allá. Otros dicen que adoremos allá. ¿Dónde será? Haciéndole ciertas preguntas. Dejándole entender que ella conocía. Dejándole entender que ella había escuchado. Dejándole entender que ella sabía ciertas cosas ser verdad. Y no solamente saberlas, sino que creer ciertas cosas. Pero llegó el punto cuando el Mesías estuvo al frente de ella, ella no lo reconoció. Aleluya. Eso es un noviazgo. Eso es cuando tú sabes muchas cosas, pero no lo sabes todo todavía. Y yo no sé cuál punto en tu relación tú estás con Dios. Pero es el momento de que tú, ahora que estás entendiendo por dónde vamos en esta línea de este mensaje, tú te pares en la brecha y digas, ¿dónde yo estoy parado? Porque si Jesucristo se te para al frente ahora mismo, vas a poder reconocerlo. Si Dios viene y te habla a través de un vaso, tú vas a poder discernir si es Dios o no. Porque esa es la diferencia en la relación. Esa es la diferencia, ¿no? Estas personas vienen a todos los cultos y oran a Dios en su casa. Estos novios tienen la seguridad y certeza de ciertas cosas en su relación. Ella conocía, pero no lo sabía, porque estaba hablando con el mismo Cristo, el cual ella había escuchado. Pero desafortunadamente no lo pudo reconocer cuando el momento de la verdad llegó. So, hermano, yo pido a Dios que cada uno de nosotros estemos preparados para reconocer quién es Dios. Cuando Dios te mande un ángel a tu casa, cuando Dios te mande un ángel a tu vida, cuando Dios te mande un siervo de Dios, porque la misma Biblia me dice que nosotros vamos a hospedar ángeles, que nosotros podamos reconocer cuál es el plan de Dios con nosotros, que podamos reconocer cuando esas bendiciones lleguen a nosotros, que podamos reconocer cuando Dios llegue a tocarnos la puerta y nosotros podamos tener esa relación con Dios tan y tan profunda, que podamos no solamente reconocerlo, pero aceptar el plan de Dios para con nuestra vida. Porque muchos están por ahí diciendo no, muchos falsos profetas, y no le creen nada a nadie. Debe decirle que eso puede traerle problemas. Y tampoco le estoy diciendo que se vaya al otro bando y escuche todo y lo crea todo, sino que cuando tengamos esa relación con Dios, cuando estemos en ese proceso de santificación, que nos preocupemos por poder aprender como Dios quiere, que nosotros entendamos el plan de Dios para con nuestras vidas. Y si usted va siguiendo este mensaje, usted está viendo estos pasos, que empezamos hablando de conocidos, después fuimos amigos, terminamos en novios, y el próximo paso es esposos. Los esposos tienen una comunicación constante. Estos esposos se ven todos los días porque viven juntos. Palabra clave, viven juntos. Comen juntos todos los días, platican los problemas más íntimos. El tiempo de calidad es necesario. Traje todos estos puntos aquí rápido, pero si paramos en cada uno de ellos, vamos a poder ver la diferencia en las otras relaciones que habíamos hablado previamente. Una comunicación constante es la que tiene que existir en un matrimonio para poder subsistir. Y déjeme decirle más cuando tienen hijos. Así es. Porque no sé si a usted le ha pasado que viene uno y te dice, a mí me pasa, yo no tengo unos angelitos, pero no son muy angelitos. Papi, ¿puedo hacer esto? No. Y así lo más tranquilo. Y al ratito, si pongo atención muchas veces, hasta yo mismo lo puedo escuchar. Después van a donde la mamá y le preguntan lo mismo, buscando buscando una contestación más favorable para su querer, queriendo que le digan un sí, no buscando un no. Y si en el matrimonio no hay contacto, si en el matrimonio no hay comunicación, puede pasar que entonces la mamá o el papá, no importa cuál, le diga que sí cuando el otro le había dicho que no.
Entonces el niño va y hace lo que mejor le plazca, que usualmente es el dicho, ¿sí? Entonces después cuando tú te das cuenta, dices, pero yo te dije que no hicieras eso. Pero mami me dijo que sí. Ajá. Hermanos, esa comunicación hace falta en el matrimonio para aplastar estas situaciones, ¿no? Se ven todos los días porque viven juntos. Pues obviamente, ¿no? Al ustedes vivir juntos, los ve a menudo. Eso quiere decir que esa relación es muy diferente a los conocidos que se ven 1 o 2 veces al año. Cuando seguimos aquí, comen juntos todos los días. ¿Sabe que comer juntos lo puse aquí porque, por lo menos en nuestro hogar, es algo importante? Es un tiempo como que usted no puede disfrutar con nadie en el mundo, solamente con su núcleo familiar. Sí, porque es diferente ir a un restaurante y sentarte cerca de extraños. Pero uno no lo disfruta como lo disfruta con la familia. En la mesa de la cocina como que salen diferentes temas importantes, como que uno se organiza, como que uno puede dar un reset a la vida, uno puede como que darle un pausa al problema y enfocarse en la familia y en las cosas que están en el momento ahí. Platican los problemas más íntimos. Esto es la realidad en un matrimonio. Porque déjeme decirle que aun cuando nosotros éramos novios, habían ciertos temas que no se tenían que tocar, no se tocaban y no se tocaron. Pero después que pasamos a vivir juntos, había que tomar esos temas. Teníamos que decidir dónde yo pongo mi ropa versus dónde tú pones tu ropa en este gavetero de 6 gavetas. ¿Qué lado tú quieres? ¿Qué lado de la cama tú quieres? Los temas son muy diferentes. Y estoy trayendo esto porque quiero llegar a un punto. Y el tiempo de calidad es obviamente necesario para mantener esa unidad como uno. Como dice la Biblia, se unirá el varón a la hembra y serán una sola carne. Eso es bíblico, hermano. Aquí no estamos hablando de nada nuevo. Pero lo que estamos ahora traduciendo toda esta información a la relación que tenemos con el Padre Celestial. Porque déjeme decirle que muchas personas no tienen una comunicación constante con Dios. Se ven todos los días y viven juntos. Bueno, no, con la relación con Dios no. Porque muchos de nosotros en ciertas ocasiones dejamos como de convivir con Dios. Dejamos que los quehaceres, que los afanes de la vida como que nos tapen hasta cierto punto. Como que el tiempo de calidad con Dios como que coge la silla de atrás. Como que coge un lugar número 2 o 3. Y todos somos culpables de esto. Aquí nadie puede decir, no, Dios siempre ha sido uno en mi vida y uno solamente. No, hermano, vamos a hablar claro. Somos seres humanos y la vida no es nada de fácil. Muchas veces la vida te tira tantas cosas en el mismo día que es muy difícil mantener una comunicación constante con Dios. Muchas veces, cuando comemos, ni a Dios le oramos, ni le damos gracias por la comida, así como Él nos ha mandado a hacer. Muchas veces hablamos con Raimundo y todo el mundo de nuestros problemas, pero con el más importante que es Dios, no se lo mencionamos. El tiempo de calidad es necesario en un matrimonio. Pues déjeme decirle, en una relación con Dios, el tiempo de calidad también es totalmente necesario. Y déjeme decirle, cuando vamos a la palabra, como a mí me gusta siempre volver a la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos en Mateo 19:20, ahí vemos la parábola del joven rico. Y en el versículo 20 le dice el joven, le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y yo quiero decir en mi mente y para mi entendimiento, que si él dice que él ha guardado todo esto que Jesús le estaba diciendo previamente en los versículos anteriores, quiere decir que él lo guardó, que él se separó, que él tuvo una vida diferente. Aunque la respuesta no sea muy positiva, que es la que le dice Jesús en los próximos versículos, pero por lo menos él puede decir, yo hice todo esto, cuando muchas personas no pueden decir lo mismo. Gloria a Dios. Y de esta parte, cuando lo comparamos a la iglesia de Dios, estamos hablando de personas que practican en la iglesia, oran a Dios en su casa y meditan en Él constantemente. Confían en Dios con una fe madura, escudriñan la Biblia y se dejan guiar por ella. Esto es un matrimonio.
Sí, hermano, porque muchas personas leen la Biblia, pero no se dejan llevar por ella. Muchas personas conocen la Biblia, se la saben de memoria, pero se cuelgan en la práctica. Aleluya. En Lucas 14, 25 y 26, está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo. Y el versículo 25 específicamente dice: grandes multitudes iban con él. Están hablando de Jesucristo. Y volviéndose les dijo, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no aborrece a su madre, a su mujer, a sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, pero ¿por qué usted tiene que traer ese versículo? Eso no tiene nada que ver. Pero hermano, déjeme decirle, tiene todo lo que ver. Tiene todo lo que ver con lo que estamos hablando hoy. Porque aquí estamos hablando que Jesús lo estaban siguiendo muchas multitudes. Muchos querían ser del grupo. Y en vez de él virarse y decirle, gloria a Dios, mira a toda la gente que viene, gloria a Dios. Sí, porque hoy día muchas personas van a una fiesta. No, Jesús no fue de esa manera. Jesús le fue directamente al punto. Está diciendo, tú me estás siguiendo, tú tienes que estar dispuesto a dejar a tu mamá, dejar a tu papá, dejar a tus hermanos y hasta tu propia vida tú tienes que poner en la línea para poder seguirme a mí y llamarte mi discípulo. Y yo estoy trayendo este versículo ahora al final de este mensaje. Porque, hermano, no todo el mundo va a llegar a esa relación de esposos. No todo el mundo va a poder llegar a esa relación de novios. Cuidados y amigos y conocidos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando vamos a la primera epístola de Juan, si no mi mente no me falla, en el capítulo 2, allí es que está diciendo que le preguntan, le digo, pero ¿qué pasó con toda esta gente que estaban con nosotros y se fueron? Y él le tiene que contestarle diciéndole, espérate un momento, y estoy yo parafraseando, los que se fueron, que no están con nosotros, era porque no eran de nosotros. Y porque no eran de nosotros, por eso es que se fueron. Pero déjenme que ustedes estén claros que se tenían que ir para que ustedes puedan ver que no todo el mundo son de nosotros. Aleluya. Esa es la realidad de la vida. So, si usted ve a una persona, usted se cuestiona, pero ¿qué relación tú tienes con Dios viviendo de esa manera? Hermano, no todos los que dicen Señor, Señor, llegarán al reino de los cielos. Y le estoy diciendo lo que dice la Biblia para que usted esté tranquilo, para que usted se sienta en paz, porque no es mi trabajo como pastor, no es su trabajo como oveja estar cuestionando si tú eres salvo o no. Muchas veces nosotros como yo, por ejemplo, como pastor, me gustaría poder tener el poder de meterme por dentro a ciertas personas y decirle, levántate de este sueño que tú estás viviendo. Las cosas no están buenas para vivir la vida como tú la estás viviendo. Pero ese no es mi trabajo. No es mi trabajo es traerle la Biblia, traerle la verdad y que esa persona en su propio proceso de santificación llegue a donde esa persona tiene que llegar. Cuando nosotros vamos y estudiamos la historia del sembrador, al final de esa parábola nos vamos a dar cuenta que habían diferentes niveles. Todos los que fueron aceptables, no todos estaban en el 100, no todos estaban en 80. Si mi mente no me falla, dice hasta 60. En otras palabras, hermano, que no todos van a tener la misma profundidad que a lo mejor usted tenga. So, si usted está confundido, no se preocupe, déjele el trabajo ese a Dios, porque Él es el que tiene control sobre todas las cosas. Y en conclusión, quiero hacerle estas preguntas de nuevo. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios? Si eres parte del 70% de cristianos aquí en Florida, ¿cómo está tu relación con Dios? Sí, porque el 70 son todos, hasta los conocidos. Eso lo dejamos claro en la introducción. Por lo menos así yo lo pienso. Si no estuvo claro, 70% es todo el mundo que dice soy cristiano. Ahora, de esos 70 me gustaría saber en qué lugar usted está. Juan 12,
42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando de Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow. Este es el problema del ser humano. Muchas personas no quieren pasar de paso en paso. Muchas personas no quieren profundizar su relación con Dios por el miedo de qué va a decir el vecino, por el miedo de qué va a decir tu familiar, por el miedo de la aprobación del vecino, del amigo, del primo, del tío, del presidente, del gobernador, de quien sea. Hasta los mismos gobernadores al tiempo de Jesús, ellos creían, dice aquí en el versículo, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Mira, hermano, nadie te está expulsando de la iglesia en el día de hoy. Al contrario, las puertas están abiertas para todos por igual. Pero una cosa que le estoy diciendo, que usted no puede ser como estos gobernadores. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que en este proceso de la santificación que Dios está haciendo en nosotros, no nos podemos quedar estancados en ninguna de estas etapas, sea de conocidos, sea de amigos, de novios. Tenemos que llegar a la etapa más profunda de la vida, que para los ejemplos de este mensaje es ser un esposo, tener un matrimonio con Dios, el todo creador de nosotros, para así nosotros poder tener el éxito que necesitamos para poder ser un vaso útil para la obra de Dios. Aleluya. La santificación es un proceso. Tenemos que preocuparnos no estar estancados en el mismo lugar sin crecer. Nuestro proceso tiene que seguir mejorando a diario, de conocido hasta el matrimonio. Que el Señor te bendiga.